Voces en Terapia. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de su programa Voces en Terapia. Yo soy Amarat, soy licenciada en Psicología y estoy aquí con mis compañeros de la Clínica Promesas de Vida. Hoy vamos a hablar sobre un caso clínico con el que trabajó nuestro compañero Héctor, a quien le voy a pasar el micrófono para que nos platique qué fue lo que sucedió, quién es la paciente y cuál fue la problemática. Hola Héctor, Hola ¿cómo Amarat, estás? hola Diego, ¿cómo están? Pues bueno, sí, fíjate, vamos a empezar a analizar, vamos a hacer una mesa de diálogo de un caso clínico. Se los refiero rápidamente para empezar, ¿no? Les leo la primera parte, que es el antecedente de vida. Okay. Es Fabiola se llama, 33 años, lógicamente cambiamos los que son datos personales. Femenina de 33 años, casada con un primer hijo a los 17 años por una relación casual. A los 22 años conoce a su marido, con el cual tiene 2 hijos y una hija de 10, 8 y 1 año respectivamente, con padres divorciados, padre alcohólico y madre con resentimiento sobre la vida, que es poco cariñosa y muy demandante, esposo con diabetes juvenil. Tiene ahí un trastorno metabólico el esposo y de carácter muy tímido. Ella refiere inicio de consumo de alcohol a los 15 años y prueba de drogas ilegales esporádicamente. No es dependiente de esas drogas, pero sí es dependiente, llega dependiente a los ansiolíticos, a las benzodiazepinas, particularmente el diazepam, que yo creo que es algo común dentro de nosotros. Ese es el antecedente de vida que tenemos. Ahorita les doy la historia clínica, pero me gustaría que alguno de mis compañeros me hablara un poco sobre suicidio. Ella llega con 4 intentos de suicidio, demasiado medicada. Esos 4 intentos de suicidio se dieron alrededor de año y medio antes y nos llega con el último intento de suicidio aproximadamente 15 días antes de ingresar. Lógicamente la medicaron, pasó por todo tipo de terapias farmacológicas, inclusive un dato curioso es que ella en depresiones muy fuertes se recomienda la terapia electroconvulsiva, estuvo en TEC sin ningún resultado aparente, muy bajo. Entonces tenemos una chica de 33 años casada, con una depresión bastante fuerte y lógicamente ingresa por el miedo de los familiares, lógicamente es un miedo creíble al suicidio, ¿no? Ya era muy evidente sus intentos de suicidio con medicamentos y en una ocasión quiso quitarse la vida ahorcándose. Lógicamente ninguno tuvo éxito, ¿no? No sé si quieran compartirme algo antes de empezar a leer la historia clínica. ¿Alguna pregunta? Bueno, yo más bien preguntarte, dentro de la entrevista que tuviste con ella, ¿cuáles, los motivos por los cuales ella realizaba estos intentos de suicidio eran distintos o tenían que ver con la misma problemática? Digamos que su problemática, muy buena pregunta, Mara. Digamos que si nos centráramos en su problemática, más que nada lo que ella veía como problemática era una total ausencia de ganas de vivir. O sea, lógicamente traía ansiedad, traía depresión, todo lo que podemos ver los psicólogos. Pero esto es importante porque te llega el paciente sin ninguna intención de seguir viviendo, sin ninguna actitud de cambiar, sin ninguna actitud de darle un sentido a la vida. Así llega ella, ¿no? ¿Sabes qué? No quiero saber ya nada de psicólogos, de psiquiatras, de medicamentos. Lo que me quiero es morir. Ella fue muy específica en eso. Muy bien. Bueno, este tipo de casos de intentos suicidas o incluso ideaciones suicidas, pues lo podemos tomar como punto de partida en qué hacer. Algo que sirve de mucha información para la gente en general que lo vive en carne propia o que tiene algún familiar que pasa por ideaciones suicidas y el evento crítico que es el intento como tal. No hay mucha información al respecto de qué hacer, qué debo de hacer yo con un familiar que manifiesta ideaciones suicidas o ya el intento suicida. Se consideran ya cuestiones de urgencia, urgencia terapéutica, urgencia médica, donde muchas veces tratamos de buscar una alternativa de ve a platicar con alguien, ve a hablar con el cura de la iglesia,
ve a hablar con un consejero de cualquier índole, ya sea espiritual, emocional o personal, pero no, estas cuestiones, ahora sí que clínicamente hablando, son consideradas de urgencia, son cuestiones urgentes, donde una de tantas alternativas puede ser la atención médica psiquiátrica para un posterior internamiento, un internamiento donde se le vigile al individuo, al usuario, al paciente, porque se les determina como personas o pacientes en situación de riesgo muy alto, son peligrosos para ellos mismos, no pueden sobrellevar la vida por sus propios medios. También mencionaban un punto bien importantísimo, la pérdida de sentido a la vida, ¿no? Ese es para mí el síntoma. El evento crítico va a ser el intento de suicidio, pero el síntoma, que es lo que promueve al individuo a actuar como actúa, es esta pérdida de sentido, bueno, en o este de caso motivación a la vida. El síntoma sería el intento de suicidio, o sea, la causa principal sería Exacto. la falta de sentido de vida, Claro. ¿verdad? Justo por eso fue mi pregunta, porque comentas, bueno, vemos aquí en el caso que cuando llega contigo ya tiene 4 intentos de suicidio. Entonces me causa como curiosidad qué pasó con ella, qué pasó con la familia, qué pasó como en general para esperar tanto tiempo o para restarle importancia a los intentos que ella tenía como, bueno, esta pedida de auxilio, ¿no? Yo considero como ya desesperada y ya realmente sin un sentido de vida, o sea, ella ya llegó, no llegó en crisis, ya no llegó como, ay, es que pues no Sí, sé, en el tuve suicidio. un pleito con mi esposo y ya, y pues no sé, el intento, ¿no? Como por medio del detonante que fue el pleito, ¿no? Ella literal llegó ya sin ganas de vivir. Exactamente. Entonces, Fíjate, eso es lo importante, o sea, cuando hablamos de suicidio no es tanto el quererse matar, es el querer ya no sufrir. O sea, es una de las cosas también aquí Diego hace hincapié en algo muy importante y creo que estas mesas de discusión, pues los familiares, ¿qué hacemos, no? O sea, porque pues esta se está suicidando desde hace 2 años. Exacto. O sea, lógicamente tenemos el familiar, en este caso fue la mamá, que le vale ya, o sea, mira que se mate. El esposo, lógicamente, estresado, hermanas que creían, el papá preocupado, o sea, cada familiar no sabía qué hacer y era como un tabú. Fíjense que creo que vamos a entrar un poquito más tarde en eso. Era un tabú hablar del suicidio, ¿no? O sea, ella estuvo en un psiquiátrico y salía del psiquiátrico y la familia no hacía comentarios o sea, como que no hables de muerte porque se le va a ocurrir. Okay. O sea, entonces es algo que yo creo que vamos a retomar ya al final. O sea, los familiares tienen que hablar de las ganas o del intento de los suicidios, de qué está pensando en ese momento. Miren, para que podamos platicar un poco, les platico la historia clínica. La paciente se presenta con una historia de depresión severa desde hace 4 años, sin remisión aparente, con un lapso de recuperación temporal en su último embarazo de su hija, o sea, tiene a su hija y en el embarazo ella refiere que estaba a gusto, que no tenía esa depresión y que al finalizar es diagnosticado con depresión postparto con intentos de daño a su hija recién nacida. La paciente es tratada desde el principio con antidepresivos y CRs y posteriormente antidepresivos tricíclicos sin remisión, se le suman antipsicóticos, olanzapina, risperidona, posteriormente estabilizadores del estado de ánimo como valproato, sin resultados alentadores, y posteriormente se le aplica la terapia electroconvulsiva sin remisión, por lo que se refiere a la clínica para un cuidado residencial. Nomás para terminar esto, le dieron todo lo que había. O sea, sinceramente, porque bueno, llegó del psiquiátrico, creo que estuvo 2 veces con psiquiatras y eso. O sea, es un caso difícil porque le dieron todo. Lógicamente no sabemos si se siguió bien, ¿no? Pero pues ella le habían hecho la última sesión de terapia electroconvulsiva 7 días antes y ella en la depresión total. Entonces aquí tenemos una historia clínica donde ella no presenta ninguna mejora. Con nada. Con nada. Que bueno, o sea, a reserva de lo que ustedes opinen, pues empieza a buscar uno en lo orgánico, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro de ella, no? Claro. O sea,
Ese era el meollo del asunto. No había un diagnóstico después de haber tratado todo. Claro, Amarat hizo una observación muy interesante, 4 intentos, o sea, 4 veces la frecuencia de intentos o de cometer este acto suicida es de 4 veces a lo largo de 4 años. Es interesante la temporalidad y la frecuencia, porque cuando llegan a tratamiento, al menos en mi caso, cuando llegan conmigo, ¿ya lo habías intentado en otra ocasión? Sí. ¿Durante cuánto tiempo? En tal lapso de tiempo. Eso nos da el indicador de lo demás que mencionaba Héctor. Ya hay un historial de intentos terapéuticos fracasados. O sea, Sí, claro, exactamente. Se intentó en diversas ocasiones. O sea, todos le buscaron, ¿no? Y eso significa todo un reto para nosotros como psicólogos y terapeutas. Exacto. De lo que ya se hizo, ¿qué falta por hacer? O qué de nuevo le puedo ofrecer, y más en este tema de pérdida de sentido a la vida, ¿no? ¿Qué de nuevo hay? Sí, cuando la vio el psiquiatra dijo, pues ¿qué hago con ella? ¿No? Pues ¿qué le doy? ¿Qué le quito? ¿Qué le doy? Pues ya le habían dado de todo. Ya le habían dado todo, ¿no? Y por ejemplo, bueno, tú aquí como terapeuta, digo, obviamente tenemos como visiones distintas, ¿no? O enfoques distintos. ¿Tú en qué te concentraste de inicio? O sea, ¿qué fue lo que tú dijiste, chin? O sea, para mantenerla viva, para empezar, ¿qué hiciste tú como terapeuta con ella? Fíjate que bueno, yo ya estoy viejo, no como ustedes que son unos jovenazos. La experiencia te sirve mucho. Yo me he dedicado mucho a diagnóstico, entonces, yo sabía que tenía que partir de un diagnóstico, ¿no? Sí. Lógicamente no tenía el diagnóstico allí. Lo que me queda claro es que a mí cuando me la presentan es diagnóstico severo con 4 intentos, diagnóstico de depresión severa, ¿no? Yo la veo y tiene una depresión franca, abierta, ¿sí? Sus movimientos lentos, o sea, su habla lenta, toda demacrada, etcétera. Yo lo primero que hice, y por eso los invité, compañeros, pues hay que hacer un diagnóstico. Claro. O sea, me queda claro, digo, desde mi punto de vista, que no estaba bien diagnosticada esa depresión, que había algo más atrás. Había algo que estaba causando que ni los medicamentos ni nada pudieran hacer algo. Esa es mi experiencia, ¿no? De que búscale por otra parte, porque por aquí no. O sea, ella ya había sido diagnosticada con depresión. A ella siempre le pusieron depresión. Hubo un tiempo que le pusieron bipolar, que es muy típico, ¿no? Todo lo bipolar, y luego dijeron que depresión postparto, pero al final siempre la manejaban como depresión. Inclusive la terapia electroconvulsiva está indicada para depresión muy severa, esquizofrenia y otras cosas, pero está indicada en eso, o sea, y sin embargo cuando no te hace efecto, pues algo pasó, ¿no? Entonces yo creo que allí habría otra cosa además de esa depresión. Me queda claro que como psicólogos también humanistas estaba la pérdida de sentido de vida, pero tenía que haber algo, yo pienso, orgánico, que algo estaba causando. Sí, Héctor, para que haya un buen tratamiento debe de haber un buen diagnóstico. Exactamente. Mal diagnóstico, mal tratamiento, que presentó esta chica durante 4 intentos suicidas y casi 4 años, ¿no? Exactamente, ¿no? Que le cambiaban todos los medicamentos, le cambiaban las terapias, le cambiaron psicólogos. Yo creo que pasó por... Me da curiosidad, ¿no? Pasó por 4 o 5 psiquiatras de aquí, de donde vivimos, de nuestro estado, y psiquiatras buenos, y yo no sé, tal vez ella no seguía el proceso de seguir la continuidad y eso, pero cada psiquiatra la atendía diferente, con diferentes medicamentos y con una proposición de diagnóstico diferente, ¿no? Sí puede ser, bueno, yo creo que sí tiene que ver como con la falta de constancia de ella misma, con el tratamiento. Exacto. Que ya estando en un tratamiento residencial como en la Exacto. clínica, pues es un enfoque directamente al paciente, es una atención personalizada, que se tome el medicamento, que tome la terapia, tiene horarios, tiene más estructura. Probablemente eso le ayudó también bastante. Sí, fíjate, pero déjate digo una cosa, o sea, digo, no tanto que digamos somos los mejores o los peores, pero ella estuvo en 3 internados, Ya la habían internado antes. O sea, ya había estado con un mes. ¿Por cuánto tiempo? Un mes, en el psiquiátrico estuvo 40 y tantos días. Okay. O sea, aquí lo importante era ver que no llegaban a ese diagnóstico, ¿no? O sea, es muy importante el equipo clínico que tienes en una clínica. Sí, totalmente. Psicólogos, psiquiatras, médicos.
nutriólogos, o sea, hay veces que hasta la comida, fíjate, influye, ¿no? Okay. Y ella venía, lógicamente parecía anorexia, ¿no? Okay. O sea, pero hay muchos factores que influyen y es muy típico, ¿no? Que vas a una residencial y pues tienen que al mejor psiquiatra, pero les falta esto, les falta el nutriólogo, o les falta lo que quieras, ¿no? Hasta lo espiritual influye mucho y eso yo creo que modificó su proceso. Ok. Y tú, a ver, ya platícanos un poquito así como de cómo fue que empezaste a trabajar con ella, qué hiciste, y ya a lo mejor para nosotros también darte nuestra opinión como de qué sería lo que nosotros haríamos distinto o qué. Ok, mira, tengo resumido el tratamiento en la clínica, ¿no? Ajá. La paciente ingresa en estado de depresión evidentemente con anedonia, Anedonia. Visiblemente lento en sus movimientos, con poca conversación y carente de insight, ¿no? O sea, no, ella no te escuchaba, o sea, tú le podías traer ahora sí que a un santo que le hablara y no escuchaba. Se refiere al psiquiatra, el psiquiatra le cambia el esquema farmacológico, aumentando sustancialmente los ICR, los antidepresivos ICR. Ajá. Recordemos que ella pasó por todos los tipos de antidepresivos, hay 3, 4 tipos de antidepresivos, que si no funciona uno, pues te vas a los tricíclicos, etcétera. Le puso los ICRs y disminución paulatina de benzodiazepinas. Ella, recordemos, les dije, ella era adicta a las benzodiazepinas. O sea, este es un factor importante porque la benzodiazepina te va llevando a una depresión lentamente, ¿no? Sobre todo si tienes 4 años tomándola, pues te va haciendo lento el movimiento y todo eso, no te modula el sueño, etcétera. Benzodiazepinas con un estabilizador de estado de ánimo, se le refiere a terapia psicológica 3 veces por semana. Yo la tenía que estar viendo 3 veces por semana, ¿no? Y se incorpora a todas sus actividades, eso yo creo fue muy importante, fíjate. Pareciera que ella quisiera estar encerrada en un cuarto, ¿no? Entonces, lógicamente, no quería salir. La pusimos, pues, como dijimos, ¿no? Que hacer la danza, el box, la yoga, todo. Ella sin ganas, pero era necesario que se incorporara como un ser normal. Tal vez alguien, cuando lo hubiera visto que se estaba suicidando, no, pues déjala allí cuidando y eso, no. Aquí como si fuera normal, ¿no? Todas sus actividades en clínica. Refiere a no tener fuerzas ni ganas. Bueno, la terapia psicológica de corte, trabajamos lo cognitivo-conductual, se orienta a un manejo de su ansiedad endógena. Ella, empiezo yo a ver que empieza a presentar mucha ansiedad bajando el clonazepam. Entonces era una ansiedad muy típica, digamos que es con una depresión severa como ¿para qué estás tomando clonazepam? Si el problema no fuera la ansiedad. Ok, para los que nos están escuchando, vamos a explicarles tantito como el efecto que tiene el clonazepam, como por qué decidiste cómo disminuir la dosis, cuál es como una ansiedad como normal, por así decirlo. Lo que nos estabas diciendo. Pues digamos que en depresión generalmente siempre tienes un nivel de ansiedad, ¿no? Claro. Pero ella parece que tomaba, o sea, su ansiedad, que es donde los familiares allí nos podemos confundir, ¿no? Exacto. Que la ven toda ansiosa y dicen, esta se va a suicidar, ¿no? Claro. Entonces, no era una ansiedad típica de depresión, era una ansiedad franca, fuerte, con temblor, con desrealización, o sea, que a final de cuentas fue diagnosticada con ataque de pánico, así. O sea, ella tenía ataques de pánico, crisis de pánico. No sé, para los compañeros que no sepan, o sea, la crisis de pánico, un trastorno de pánico es muy diferente a una depresión, ¿no? Sí lleva una a otra, pero en la crisis de pánico, bueno, ahí el paciente se está volviendo loco, por momentos, ¿no? Por momentos y luego eso regresas. Posterior te lleva a una depresión, ¿no? Como en qué me está pasando, no estoy actuando normal, me siento que me estoy muriendo, siento que ¿no? Pues te estás, literalmente para el cerebro del que tiene un trastorno de pánico se está muriendo. Te estás muriendo. Sí, eso es lo que sucede. O sea, eso no lo puedes, no lo está fingiendo. No, realmente lo están sintiendo. Entonces ella tomaba sus tranquilizantes, benzodiazepina, como para bajarle, ¿no? Que al último ya salía puro, o sea, entraba en una depresión, pues sí, así es, ¿no? Claro. Y luego, bueno, endógena, una ansiedad endógena, por eso, fíjense, para nuestro público, endógena es que de adentro ya nuestro cerebro está medio programado para eso. Exógena es, uno puede tener ansiedad, pues si te va a atacar un perro, pues, o sea, es reacciona. de afuera.
exógena Hacia es de afuera adentro hacia adentro y y endógena es que de nuestro adentro cerebro hacia afuera. Ok. lo está generando, ¿no? Ok. Que eso es muy típico en una crisis de pánico. Así es. Terapia cognitivo-conductual, entonces empieza a manejar su ansiedad, le empezamos a enseñar a manejar su ansiedad, relajación y todo eso, que es evidente que se controlaba a discreción por el paciente con el clonazepam. Al retirársele se le enseña el manejo de la ansiedad y la relajación, identificar los periodos fuertes de ansiedad que le causan malestar y que evidentemente la mantenían en un estado depresivo continuo, que fue más o menos lo que yo pensé, ¿no? Lo que estuvimos pensando el grupo. Yo no fui únicamente, el psiquiatra me apoyó mucho, mis compañeros, tuvimos una mesa allí de diálogo allí también, y era evidente que necesitábamos manejar esa ansiedad, ¿no? Entonces, aquí como es este giro importante, ¿no? Como decir, no vamos a atacar lo que es la depresión, es más bien enfocarnos en la ansiedad que tiene la paciente, que le está generando estos ataques de pánico. Se trabaja la ansiedad, que es muy distinto a trabajar una depresión, y ella empieza como a adquirir herramientas para controlar su ansiedad de manera propia y por medio de medicamento también. Fíjate que algo tal vez muy importante ahorita que lo mencionaste, por primera vez yo creo que empieza a identificar su problema. O sea... Y yo creo que eso también te da como mucho... seguridad, ¿no? Te da seguridad y te da herramientas propias, porque si a ti te dicen lo que tienes es depresión, que es un diagnóstico erróneo, más bien la depresión es una consecuencia. Exactamente. Si a ti te dan un diagnóstico correcto y te dicen, no, lo que tú tienes es ansiedad, entonces ya, si tú te empiezas a informar sobre la ansiedad, dices, ok, hago ejercicios de respiración, yoga, tengo más actividades, controlo mis pensamientos intrusivos, que los que padecemos de ansiedad sabemos qué es eso. los que sobrepensamos todo. Entonces ella empieza a darse cuenta que no es una persona deprimida, es una persona que tiene o sufre de ansiedad. Exactamente. Hay una gran diferencia, fíjate, o sea, lo que estábamos diciendo, cómo quitarte esa etiqueta, a lo mejor como de estás deprimida, ¿no? Y dices, no, y que la soy familia ansiosa. te la pone, ¿no? La familia. Exacto, y no, ya se quiso suicidar y no le hablen del suicidio y no, cállate, no digas nada, y como si fuera un tema, pues sí, lo bloqueaban totalmente, ¿no? Entonces, pues ella llega a la clínica, llegan pidiendo ayuda, se le da un diagnóstico correcto. ¿Y qué pasa a partir de ahí? O sea, ¿tú qué cambios notaste en ella cuando ya ella dice, ok, ya? Entonces esa ansiedad, ¿qué cambios comenzaste a notar favorables en ella y que dijiste, wow, el tratamiento está funcionando? Fíjate que lo primero, lo que comentaste, ¿no? El hecho de que ella sepa que, o sea, porque así como la tenía y hacía referencia a la familia también cuando le avisamos, pues la familia la tenía catalogada como una depresión, pero minimizaba también esa depresión, ¿no? Entonces cuando ella dice, pues tengo esto, o sea, después de 4 años de estar luchando, ves la actitud de querer cambiar, pues vamos trabajando sobre esto. Y ella ya más empoderada, más segura, claro. O sea, lógicamente allí empieza a comer más, empieza a dormir mejor. Lógicamente el quitar el clonazepam, digo, para las personas que han consumido clonazepam, es difícil, o sea, dejas de dormir bien, etcétera. Pero ahí el psiquiatra yo creo que se vio muy atinado, ¿no? De estar manejando ahí medicamentos para que pudiera seguir. ¿Variarle como las dosis? Para que pudiera dormir poco a poco. Siempre se tiene que quitar, inclusive hay síndrome de abstinencia. Paulatinamente se les retira, ¿verdad? Y ella, fíjate que una cosa que decía la familia, o sea, tenía 4 años tomando diario clonazepam, era como de ley. O sea, ella no podía hacerse a la idea de que iba a dejar el clonazepam. O sea, como que decía, si he sobrevivido es gracias a esta pastillita. Entonces, era quitarle esa idea, ¿no? Esa idea era quitarse. Oye, yo tengo otra pregunta. ¿Cómo trabajaste con la familia? Porque a veces como que como familia creemos que el del problema es específicamente el paciente, y yo sí considero que es un contexto, ¿no? O sea, es como, pues, ¿dónde vives? ¿Qué está pasando? ¿Qué te ha pasado en tu vida? Entonces, ¿cómo trabajaste con la familia también para quitarle a ella esa etiqueta de depresión y decir, no, pues lo que ella padece es ansiedad, y ahora
pues supongo que también era una familia ansiosa, digo, para generarle este rollo a ella, como cómo era el modo de vida, no sé, me causa mucho como curiosidad. Fíjate que afortunadamente, digo, allí en la clínica trabajamos con la familia. Así es. O sea, inclusive en las adicciones y todo eso, tú no puedes sacar a una persona con la misma familia, ¿no? Porque generalmente vamos a caer en los mismos errores. Uh-huh. Pues sí, o sea, ves a la mamá muy ansiosa, hay una historia allí, hay predisposiciones genéticas a eso. ¿Qué dices? Que la mamá era como híjole, como un doble mensaje, ¿no? Sí, como o que sea, era distante pero demandante. Si vemos ya el lado de historia familiar, ella fue rechazada, ¿no? Cuando, Okay. o sea, la mamá, en cierto modo, cuando nace ella como que dijo, me echaste a perder mi vida. O sea, que pasa en muchos casos cuando el esposo golpea, Sí. violencia psicológica, económica y todo. Física, todo. Entonces, de alguna forma la mamá inconscientemente, lógicamente, no digo que esto sea consciente, pero Claro. empieza a ver a una hija como que tú eres el problema. Cuando ella se embaraza a los 16 años, no, pues fue la justificación de la mamá de decir, esta hija nunca sirvió, ¿no? Entonces, ella tenía un doble lenguaje, la mamá, ¿no? Llegaba y que se preocupaba y la quería, pero al final ella terminó la mamá diciéndome... Sentía el rechazo. Sí, me dijo, así literalmente me dijo, mira, si se muere, si se suicida, así Dios lo quiso. Wow. O sea, yo ya veía a una mamá así como con cierto rechazo, que hoy, bueno, vamos a ver cómo quedó el caso, pero la mamá sigue muy distante de ella, inclusive que ella ya ha tenido una recuperación, ¿no? Es sano, ¿no? Yo creo que también tenemos como muy satanizado este rollo de alejarte de la familia que te hace daño. O sea, no alejarte, más bien como generar límites, y eso genera pues que se vayan alejando. Sí, pero sí es sano. Bueno, yo pensando como en el caso, pues, yo hubiera trabajado eso, precisamente como generar un buen diagnóstico, darle herramientas a la paciente, no nada más para trabajar con ella misma, sino para trabajar en general con su círculo familiar. Exacto. O sea, con el esposo, que aquí dice que es como tímido, como más pasivo, como más tranquilo, con los hijos, como darle esas herramientas para, no nada más con ella, sino también para su entorno, y trabajar precisamente con la familia para generar diferentes formas de relación. Exacto. Que se relacionen de una manera distinta, a partir ya no de tratarla como una persona con depresión. Exacto. Porque a lo mejor no sé si siento que también como que la victimizaban, o ay, no le digas porque se va a sentir mal y si entra en crisis y se va a querer suicidar. O sea, no sé qué tanto la Pues mira, protegían, como o decíamos, como... como que la veían como muñequitos de sololoid, de esos de que no la ataques de porque no la se toques rompe. porque se rompe. O sea, exacto. Y no, realmente no. no era eso. Yo creo que eso a ella también le generaba Claro. más depresión. Era como, es que entonces soy incapaz de cuidar a mis hijos, soy incapaz de enfrentar un problema, soy incapaz de... Sí, claro. Sí, no la podían dejar sola, Exacto. la tenían que acompañar, le Sí. tenían que checar todo, ¿no? O sea, le escondían los medicamentos, o sea, literalmente a los 33 años era una infante. Una ¿no? bebé. Una bebé. Entonces, Ok. bueno, eso fue difícil trabajar con la familia. La familia presentó serias dificultades para volverse a incorporar, eso me Claro. quedó claro. Pero ella aprendió dentro de su terapia que bueno, está bien tener a mi familia, pero evitar, ¿no? El ir a casa que te digan de cosas, que tú no trabajas, que no sirves. Entonces, y la familia de su marido, pues, la acogieron más, ¿no? O sea, eso fue más o menos en la historia familiar. Se trató de trabajar con la familia, en muchos casos se da, ¿no? Pero la familia, termina como ellos mismos alejándose. Claro. Pero, Sí, pues, cuando un paciente ya no entra dentro del círculo tóxico, por Exacto. así decirlo, pues Ándale. lo alejan. Esa Lo alejan. famosa, Entonces, la famosa codependencia, ¿no? exacto, ya Sí, no te parece, ¿no? ya Es no te como, va a ay, ha salvar, cambiado ¿no? tanto que ya mejor no le hablen para la Navidad. Sí, ya fíjate, nos contamos nada a nosotros. y eso Sí era los la hacen a un codependencia. lado. No, los sí, hacen a un es que lado. fíjate, la mamá, la codependencia era de que la tenía que salvar, ¿no? Sí. O sea, le interesaba que estuviera enferma para salvarla. Sí. O sea, entonces esa es la famosa Que estuviera en codependencia, ¿no? conflicto. Y cuando pues ya se cura, pues dice, ¿y ahora a quién voy a salvar, verdad? Sí, ¿con quién me hago la heroína? Qué padre.
Entonces, bueno, ¿Termina cómo el proceso cómo acaba el proceso o cómo? y seguimiento, se le da un seguimiento a la paciente con un esquema farmacológico prescrito para un trastorno de pánico severo, con una comorbilidad de depresión reactiva al mismo, o sea, Exacto. la depresión siempre fue Como consecuencia. como consecuencia al mismo trastorno, incluyendo terapia cognitivo-conductual para el manejo de su ansiedad anticipatoria, relajación, como se maneja un trastorno de ansiedad, ¿no? En relación a sus ataques de pánico que van remitiendo de forma continua, fueron remitiendo, y un proceso terapéutico de logoterapia, no sé, ahora sí que tú hablabas un poco de sentido de vida. Claro. Se le manejó mucho la logoterapia desde la cuestión espiritual y desde había que darle un sentido de vida a ella. Sí, actualmente yo que he tenido oportunidad de enfrentar este tipo de casos, tanto de manera particular como en instituciones de internamiento, al día de hoy, 2024, post pandemia, Pues, los Sí, índices de cañón. depresión aumentaron muchísimo, ¿no? Y ese es el síntoma de prevalencia, pérdida de sentido o de propósito a la vida. Exacto. Yo prefiero Sí. manejarlo desde esa perspectiva del propósito a la vida. A ver, oye, pero ¿qué quiere decir? A ver, ahora sí que, ¿qué diferencia habría entre pérdida de sentido y pérdida de propósito? Excelente pregunta. Sentido es como en el tráfico, ¿no? Izquierda, derecha. Ah, ok. Atrás, ¿Para dónde voy? atrás. Sentido es para dónde voy y propósito es Esa- para qué ¿Para sirvo. qué? ¿¿Para qué sirvo, ¿para qué no? sirvo? Sí, claro. Que es donde hace hincapié la logoterapia. Que ¿Para ambas- qué soy útil? ¿Para Ambas qué son sirvo? importantes, ¿verdad? Pero Todos servimos para es muy algo, distinto. pero no somos conscientes de ello. Y cuando el paciente no es consciente de para qué es útil o para qué sirve, llega ese pérdida de sentido a la vida. Sí, fíjate, no posterior. lo había visto así. Y genera entonces la sintomatología depresiva. Que ¿verdad? tiene mucho que ver con la autoestima, ¿no? Totalmente, autoestima, amor propio, seguridad. Hay Así una es. palabra que me gusta mucho y que es segurizar al paciente. Esa es una palabra que proviene del tema de resiliencia. Ajá. En resiliencia se le llama segurización. Primeramente segurizo al A paciente. ver, ¿no? explícamelo más. Es que mi compañero viene de San Luis Potosí, estoy entendiendo términos Son idiomas nuevos. distintos. Hay términos nuevos. Para eso estamos, para aprender A todos ver. los días, ¿no? Hay que segurizar al individuo. ¿Cómo segurizo al individuo? Si ya viene de una serie de diagnósticos, que de depresivo, que triste, que flojo, que no haces nada, ¿cómo se le seguriza? Con la terminología, con el uso de las palabras específicas. Yo cuando llega una persona a consulta y me dices que le digo, ¿cómo te llamas? X. ¿Y por qué vienes? Por depresión. Y les digo, ¿quién te dijo? Mi primera pregunta es, ¿según quién? Según qué médico, qué clínica, qué psicólogo, etcétera, porque yo te veo muy bien. Llegaste a terapia, ¿no? O sea, llegaste a consulta. Ese ya es un gran síntoma de avance. Desde ahí empiezas a reforzar Sí, es un paso los muy primeros grande. pasitos que está dando la persona. O sea, la claro. capacidad de decidir, Le ¿no? reconoces. De llegar y Empiezas a cómo se reconocer lo presenta, que ¿no? está haciendo. Definir si llegó por su cuenta o si lo llevaron. ¿no? Claro. Hay muchos que llegan por su cuenta. Es muy raro, pero sí llegan. Exacto. Ya desde ahí refuerza sus primeros esfuerzos y sus primeros hasta logros, ¿no? Para Claro. resignificar qué de bueno le podemos sacar a ese estado depresivo o de tristeza profunda. Ok. Se le puede sacar mucho provecho. Nada más voy a citar una frase de este actor, el de La Máscara, no sé si se acuerdan, Jim Carrey. Jim Carrey. Jim Carrey dice que la depresión es un descanso al papel que constantemente te esfuerzas en cumplir todos los días. Exacto. O sea, es como una fuga. Estás descansando de ese papel que te trae la sociedad. Sí, ese ya no puedo. En estado ansioso, Depresión. te debes de ser buen padre, buen hijo, buen esposo, buen trabajador, O sea, estás actuando. es un peso y el costo es un estado de depresión. Es como un cansancio extremo. Y si lo alcanzas a resignificar, le das ya una temporalidad a ese estado. No es Claro. malo que estés deprimido. O sea, desde terapéuticamente hablando, yo así lo manejo, ¿no? Se sienten mal por estar deprimidos. Yo les digo, no está mal que estés deprimido. Pero ¿cuánto tiempo llevas así? ¿Cuánto más va a durar? ¿Y para qué, no? El famoso, Y- no por qué, sino para qué. Sí, claro. ¿A dónde vamos y o qué le encontrar vamos a sacar? por qué está así también. Aquí creo que se aplica el por qué, ¿no? O por qué llegaste a este punto, qué sucedió. Porque yo creo que sí hay una serie de pasos. O sea, ya cuando llegas al autoconocimiento, te das cuenta que, ay, no, ya me estoy poniendo mal. O sea,
yo, por ejemplo, soy muy ansiosa, pero también soy muy depresiva. Entonces yo me doy cuenta cuando estoy toda maníaca y cuando estoy así toda alterada y traigo mucha energía y digo, y viene el bajón. O sea, sí lo noto. Entonces, pero tiene que ver con conocerte realmente y no evadirte y darte cuenta realmente. Y creo que con los pacientes es bien importante hacer eso. No evadirse. O sea, que realmente acepten quiénes son, qué es lo que te pone mal, qué te pone mal y trabajarlo, ¿no? Y conocerse y decir, ok, es evitar lo que te pone mal o enfrentar realmente si es algo como constante, ¿no? Enfrentar tu ansiedad, enfrentar tus ataques de pánico, ¿no? Que por algo le llegaban a ella los ataques de pánico también. Fíjate que, bueno, yo quería, porque lo que menciona también Diego es importante, ella termina su enfermedad, su trastorno, sin un sentido de vida, o sea, había desaparecido, si nunca lo tuvo, menos ahorita, y si lo tuvo había desaparecido, ¿no? Entonces, el hecho de que crearle con un poco de logoterapia, ese sentido de vida era crucial, porque si no, o sea, iba a terminar en el mismo crisis de pánico, etcétera. Sí. Allí nos ayudó su familia, bueno, su esposo, sus hijos, empezamos a trabajar mucho fíjate ahorita que lo mencionabas, ¿no? Su necesidad de servir a sus hijos, de ser una madre, ¿no? De tener un propósito, o sea, ella tenía que tener un propósito, me gustó esa palabra, o sea, más que un sentido, pues su propósito era ser una madre, cuidar a su bebé, tenía 1 año. O sea, sí, entonces, chiquitito. Ella encuentra su sentido de vida en ese propósito, ¿no? Y tener mucho cuidado cuando un paciente se vuelve asintomático. Puede dejar de presentar síntomas, pero el trastorno de trasfondo prevalece. De ahí la importancia de que del seguimiento. Los fracasos que habíamos mencionado, los intentos terapéuticos de fracaso que no salían, tanto tiempo, tantos intentos, yo los veo y digo, ¿qué pasó, no? ¿Cómo resignificamos? Exacto. Hasta ese punto. Fíjate, bueno, porque el tiempo nos apremia, ¿verdad? De repente. Entonces voy terminando. Okay. En el proceso terapéutico de seguimiento, bueno, trabajamos eso, lo que después de checar su sentido de vida, la culminación del tratamiento se da, la paciente se retira después de 4 meses, fueron 4 meses de tratamiento. Okay. Con una definición tanto con la familia como de ella sobre el proceso de seguimiento que llevaría fuera como una persona funcional. El seguimiento, generalmente nosotros ahí en la clínica damos un seguimiento 3, 6 y a veces 1 año, ¿no? El seguimiento a 6 meses, la paciente se encuentra funcional, tanto en lo laboral, tiene 5 meses trabajando, se metió de gerente de una tienda, fíjate, ella nunca había trabajado. Bueno, había allí en la adolescencia, está trabajando. Te habla para decir que trae broncas con su esposo, que no entiende, que sabe qué, pero estás viendo una persona funcional. Mucho más común. Exactamente, ¿no? Los problemas de todos. Y lo que les comentaba, madre, hermanos y padres están muy limitados, ¿no? Sí se ven que en la Navidad y eso, pero hasta allí. Entonces podemos ver que la paciente, que es lo más importante que necesitamos, que regrese a una funcionalidad, ¿no? Así es. Lógicamente tiene que seguir sus procesos psiquiátricos, su proceso farmacológico. Sí, no abandonar su tratamiento y sobre todo, que era lo que yo quería como que reafirmar, pues, el seguimiento. El seguimiento, ¿no? El seguimiento. Yo creo que nosotros como terapeutas no abandonar a un paciente, o sea, el hecho de que ya lo veas bien y bla, 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 no es que estés ahí como si fueras su papá, ¿no? Pero el seguimiento durante cierto tiempo creo que es muy importante. Es importante, sobre todo para ellos, ¿no? Y bueno, también ahorita haciendo las acotaciones finales, creo nosotros somos una clínica de rehabilitación en adicciones. La adicción, tú hablabas mucho de eso, es el síntoma. Así es. El síntoma de que hay algo, ¿no? O sea, como dijiste, un buen diagnóstico, pues es Entonces podemos quitar a veces, por eso se necesitan un periodo de tiempo residencial, ¿no? Porque lógicamente, pues la persona no va a consumir allí, pero a veces hay algo atrás que los lleva a consumir, ¿no? Sí. Entonces, yo, como les he dicho a algunos pacientes, difícilmente encuentras un adicto puramente, ¿no? Que toma droga porque le gusta la droga. No, es muy raro. Siempre hay algo de fondo. Generalmente hay esa ansiedad, sí, hay esa depresión, hay esa obsesión, compulsión, o sea, sí, todo eso que puede ser diagnosticado, ¿no? Así es. Claro. O sea, ese es más o menos lo que yo veo. Que me diga mi floor manager cuánto tiempo nos queda. Estoy viendo el reloj.
para hacerlas, Tiempo, pues. Héctor, estaban llegando una serie de preguntas, creo yo muy importantes, sobre todo de el diagnóstico. La depresión no se autodiagnostica, se diagnostica por parte de profesionales de la salud. O sea, hay que someterlo a diagnóstico y posteriormente a tratamiento. Nada de que me dijo mi mamá, me dijo mi primo, me dijo, etcétera. Uh-huh. Es un trastorno como tal, que de pronto hay gente que llega hasta enfermarse de algo que no tiene. Exacto. Y hay que irnos con mucho cuidado en esas cuestiones de diagnosticarnos con profesionales de la salud como tal. Como dije hace un momento, un buen tratamiento requiere de un buen diagnóstico, ¿verdad? Otro punto muy importante que mencionan en redes a manera de pregunta: ¿puede ocasionar una imposibilidad o una discapacidad para mi desarrollo Bueno, fíjate, en la vida? Sí. ahorita te interrumpo porque ahorita ya la Organización Mundial de la Salud, la depresión te la puede considerar una discapacidad, ¿eh? Ahí, yo que le entiendo un poco eso de los términos jurídicos de repente en esto, o sea, tú te puedes incapacitar Por depresión. por depresión. Totalmente. O sea, no te puedes, no te dan la pensión y todo eso, no, pero hay gente discapacitada por 1 año, 2 años por depresión. O sea, está muy bien observado lo que decías ahorita, no es que me dijeron que estoy depresivo, no. Una depresión es una incapacidad. Es un trastorno médico, que te discapacita, ¿no? Que requiere una serie Exacto. de evaluaciones y de diagnósticos Exacto. pues apropiados. Otra pregunta: ¿qué pasa cuando mi psicólogo, mi terapeuta no me da avances, no me da evolución? Pues hay que cambiar de psicólogo, ¿no? Totalmente. Hay que cambiar de clínica y de psicólogo y de todo. Ahí llegamos al Vénganse tema con nosotros. de la referencia, ¿no? O sea, No, mira, yo sí quisiera, fíjate, rápidamente, o sea, y digo, para los compañeros que nos escuchan, en 3 meses tú tienes resultados con un buen psicólogo. O sea, si ve uno porque hay psicólogos que te agarran, hable y se te va el año, ¿no? Y pues tú sigues igual o peor. Entonces yo creo que allí sí los pacientes que nos escuchan, pues búscale, ¿no? Una segunda opinión. Es como los doctores. claro. ¿Y a qué nivel llevar este tipo de atención, los diferentes tipos de tratamiento que existen? Más o menos, ¿cómo identificar a qué nivel debo de buscar o de tomar? Fíjate que también son importantes porque dice uno, ¿cuándo voy con el psicólogo? ¿Cuándo voy con el psiquiatra? Nuestro parámetro siempre para medir es cuando dejas de ser funcional, ¿no? El día que empiezas a dejar de ir a trabajar, el día que tu matrimonio está fallando, el día que estás tomando de más, el día que estás consumiendo medicamentos, empiezas a dejar de ser funcional, hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Eso es evidente. Y otro tema que les quería comentar: yo trabajo mucho, yo siendo psicólogo, yo mediante trabajo terapéutico manejo mucho el tema de quitarle esta mala visión que se tiene de la psiquiatría, ¿no? Está muy satanizada, le da miedo a la gente. No me mandes al psiquiatra. Sí, cuando toco esos temas. De hecho, hasta es como, digo, es como hasta como que les da vergüenza, ¿no? Como yo lo he notado mucho con las personas como alcohólicas, que como que les llega a dar pena decir, soy alcohólico. O sea, les da vergüenza, y creo que sí tiene que ver quitarnos este tabú de, pues es una enfermedad y las enfermedades se tratan y se tratan normalmente con medicamentos y terapia. Entonces, una persona con depresión, una persona con ansiedad, una persona alcohólica, es una enfermedad, y mientras más normalicemos y seamos más humanos con la gente que padece este tipo de enfermedades o que padecemos, que ya es bien común en la actualidad, también lo mencionaste tú, a partir de la pandemia, yo creo que un gran porcentaje de los seres humanos comenzamos a darnos cuenta de que había ansiedad y depresión. Fíjate, es importante así. O sea, a partir de la pandemia la gente empezó Se detonaron, es que fue un detonante.
fue un Claro, detonante la pandemia, la verdad. O sea, efectivamente, hubo 1000 divorcios, hubo crisis horribles, intentos de suicidios. Exacto. Fue un detonante importante, creo. Emocionalmente nos afectó mucho la pandemia. Un Y detonante. sí es importante normalizar Exacto. y dejar de satanizar y de juzgar a las personas que padecemos algún tipo de enfermedad. Y normalizar el tratamiento también. O sea, la gente que tiene cáncer, pues tiene que tomar quimioterapia o se va a morir. Exacto. ¿No? La gente Tiene que es que- alcohólica tiene que tomar un tratamiento también. Las personas con ansiedad igual. Entonces, sí, creo que vamos bien. Yo creo que vamos Sí, bien, pero efectivamente. sí sería como, pues normalicemos todo. Normalizar el uso de medicamentos, sobre todo antidepresivos, necesariamente, o sea, lo tenemos que meter a nuestra cultura, ¿no? O sea, Sí, no totalmente. estás loco, Normalizaron ni vas a depender del medicamento, ni te volviste drogadicto, que es lo que te dicen, encuentras en los círculos familiares, ¿no? O sea, el medicamento, sobre todo los antidepresivos de hoy en día, son muy seguros, son a veces necesarios, te producen resultados muy alentadores, entonces pues es parte, el psiquiatra es parte de cualquier tipo de trastornos, o sea, digo, en nuestra clínica yo creo que vivimos gran parte de los pacientes, generalmente todos están medicados, ¿no? Sí. Y no es nada extraordinario, ni producen efectos secundarios, ni te vuelven estéril, ni porque muchos que ya no voy a tener orgasmo, o sea, miren, tragan cosas peores. Sí. Y remedios peores y que la alcahuacha y que sabe qué, pero no. La O sea, los ayahuasca. medicamentos son parte ya de la cultura de Sí. terapia psicológica y psiquiátrica. Sí, va dentro de, pues, estabilizar al paciente, ¿no? Tiene que haber un Exactamente. medicamento que estabilice y genere, pues, que el paciente esté mejor, ¿no? Que es la finalidad de la clínica también. Exactamente. Bueno, amigos, nos despedimos. Gracias por escucharnos. Este es tu programa Voces en Terapia. Nosotros somos psicólogos de la clínica Promesas de Vida. Gracias por compartir con nosotros, por escucharnos y acompañarnos. Yo soy Amarat, soy licenciada en psicología. Héctor, igual, psicólogo. Diego, igualmente psicólogo, y nada más finalizar con diciéndoles que un gran síntoma de amor propio pues es tratarte, atenderte a ti mismo, hay que naturalizar, tomar terapia, tomar tratamiento. No sin olvidar, normalizar, tratar todo lo que tenga que ver con tus emociones. Los esperamos para nuestro tercer episodio de Voces en Terapia. Adiós. Voces en Terapia.